Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos aquí en el Anaquel con Pablo Dresig para hablar de libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? Bien, muy bien. Vamos a colocar un nuevo libro en nuestro anaquel de libros de filosofía y pensamiento judío de una biblioteca imaginaria que compartimos y que visitamos. Vamos a colocar hoy un libro en el anaquel singular. eh, Quizás sería interesante comenzar por el contexto de descubrimiento, aquello que se suele denominar no solo en el mundo intelectual, sino también en la medicina. A veces se utiliza este nombre, un hallazgo, entre comillas, ¿no? En la medicina se lo utiliza cuando se descubre la propiedad desconocida de un elemento buscando otra cosa y se descubre alguna propiedad interesante, de alguna droga o de algún elemento. Y en el mundo de las ideas aparece cuando casual o no casualmente se da con un texto, con un material que ilumina alguna zona hasta ese momento enigmática. Bueno, en este caso se trata de uno de los más importantes al día de hoy especialistas sobre el periodo del pensamiento judío que podemos ubicar entre el siglo XVI y el siglo XVII. Podríamos hablar del barroco judío, del pensamiento judío moderno temprano, y hablaba de un hallazgo porque en el año 1988 este investigador, este erudito, este historiador de las ideas, Carsten Wilke, actualmente profesor en la Universidad de Europa Central en Budapest, estaba investigando en la Biblioteca de Jerusalén y buscando precisamente en los anaqueles que estaban ordenados como conteniendo material en español. Así estaban clasificados en hebreo, decía, en español. Fue a dar con un texto que precisamente encontró en ese anaquel, cuyas notas distintivas, a poco de leerlos, ese texto le sorprendieron. El texto estaba puesto como diálogos de dos hermanos, Obadia ben Israel y Andrés Antonio, compuestos en Marruecos. Y leyendo el texto y trabajando sobre él, el profesor Carsten Wilken pudo iluminar algunas zonas y algunas discusiones hasta ese momento no del todo saldadas, cuya incumbencia tenía sobre todo que ver con este periodo clave de los siglos del mundo sefaradí, de la diáspora sefaradí mediterránea en el siglo XVI y ya atlántica en el siglo XVII, teniendo como plató, como escenario, las ciudades de Venecia, de Pisa, de Livorno, de Hamburgo y de Ámsterdam.
Luego la lectura atenta de este manuscrito que descubre casualmente, entre comillas, el profesor Wilke en la Biblioteca Nacional de Israel, de Jerusalén, se convierte o se convertirá en su tesis de investigación en el año 1994, que va a defender en la École Pratique de Hautes Études en París, bajo la dirección de un especialista, de un erudito en este ámbito de estudios, que es fue el profesor Gerard Naon. Ahora, por qué hay que concederle esta relevancia a este texto y por qué este texto del profesor Bill que se convierte en un texto tan importante? Bueno, este texto que se va a convertir en el libro que hoy estamos colocando en nuestro anaquel y que está editado con el nombre de, lo digo en español, Los Diálogos de Marrakech, una crítica del Evangelio y una apología judía en el Renacimiento español. Este es el libro editado en el 2004 en la ciudad de Leiden, en los Países Bajos, y la editorial es Brill. Este libro decía que ya sabemos que es a partir del manuscrito español anónimo Diálogos de los dos hermanos, Obadia ben Israel y Andrés Antonio, compuestos en Marruecos. Este texto es relevante por toda la... Primero, es un texto de polémica anticristiana. Pertenece al subgénero de textos de pensamiento judío que específicamente están redactados como piezas de combate, como piezas polémicas, como piezas de trinchera, de batalla, en relación a el mundo cristiano. Y esto es interesante porque una perspectiva dominante en los estudios de este género particular de polémicas judía cristianas, que en la antigüedad podemos citar a Filón de Alejandría, a Flavio Josefo, Contrapión, Antigüedades Judías. Hay toda una tradición que va desde los textos de la antigüedad, de Filón de Alejandría, de Flavio Josefo, pasando por las disputas medievales. Y el paradigma bajo el que se estudiaron estos trabajos ha sido sobre todo, primero, que la actitud judía en estas polémicas siempre fue defensiva. En segundo lugar, que siempre fue decisivo para el cristianismo, para su constitución y su autodefinición y su autopercepción, el entenderse a sí misma en relación con ese gran otro que era el judaísmo. O sea, que la constitución y la autodefinición precisaban como una necesidad el establecer un límite estricto con el judaísmo, y por eso la polémica siempre tenía la iniciativa cristiana. Hablamos del medioevo y hablamos de la antigüedad, y en todo caso la composición, la redacción de textos polémicos judíos estaba precipitada
por una iniciativa cristiana que la precedía. Porque, entre otras cosas, en un nivel material, no hay ni en la Torá ni en el Talmud alusiones copiosas, como sí las hay en los textos evangélicos acerca de los judíos. Ahora, esta perspectiva que ha sido la dominante, la de entender que hay una dependencia de la autoconstitución y la autopercepción y la autodefinición que siempre tuvo el cristianismo respecto a su otro, el judaísmo, para entenderse a sí mismo, ha sido puesta en duda en los últimos años, y sobre todo a partir de la obra de Boyarín y de otros estudiosos, se entiende que ya desde el periodo antiguo, el judaísmo también ha ingresado en una dinámica en la que, para entenderse a sí mismo y constituirse, se ha medido con el cristianismo también como un otro frente al cual él mismo ingresa en una dinámica de autodefinición. Ahora, la nota, como decía, distintiva que descubre el profesor Carsten Wilke en este texto es que este texto es el más representativo de una nueva modalidad que ya ni pertenece a las famosas polémicas querellas judeo-cristianas durante el medioevo y en las antiguas, sino que pertenece a a un giro en la modalidad polémica de este género en la modernidad temprana, y que descansa sobre un cambio de actitud, un cambio en la estrategia polémica judía, que ya no va a resguardarse en una actitud defensiva, sino que va a adoptar modos propios del ambiente en que se mueve, es decir, del género cristiano, y va a adoptar entonces algunas formas agresivas, intolerantes, que se basan sobre todo estratégicamente en no defender a la propia fe, al judaísmo, a partir de un argumento que descansa en la antigüedad del judaísmo, por ejemplo, o en la importancia de mantener las tradiciones, sino en la verdad del judaísmo, lo cual cambia, digamos, diametralmente el modo de la polémica. Esto por un lado, ¿no? El género es un género a comienzos de la modernidad, porque se trata, por otra parte, de regresar a los cristianos nuevos al judaísmo. Por lo tanto, todas estas obras apologéticas del judaísmo adquieren un matiz proselitista del que carecían en el medioevo y en la antigüedad. Como decía, hasta aspectos intolerantes, por ejemplo, Orobio de Castro, cuando dice que la sinagoga es el único camino de salvación, una mirada sobre la salvación y la fe que el judaísmo tradicional nunca había mantenido, la idea de la sinagoga como la única vía. Más bien el judaísmo aceptaba las leyes de Noé como leyes universales de salvación para toda la humanidad, al que el judaísmo se le reservaba un carácter
de una suerte de sacerdotes de la humanidad o de reservorio de la tradición, pero no de un camino de una sola mano de la salvación. Y con esto también comienza, no solo, con esto no solo estas estrategias polémicas, sino también el idioma. Se estandariza a partir de esta obra tan importante que el profesor Carsten Wilken ordena, cura y le da un marco explicativo. Comienza con esta obra, decía, el español se empieza a imponer como la lengua de expresión de religión judía, como el griego koiné en la antigüedad, hoy el inglés, el árabe literario en la Edad Media. De modo que en esta transición entre las polémicas medievales anticristianas de Joseph Albo, por ejemplo, en el siglo XV, a este giro moderno, como dijimos, que retoma una iniciativa, pero también se vuelve más agresiva e intolerante, se vuelve proselitista, adopta una audacia desconocida para los medievales, se desplaza del lugar defensivo con los trabajos de Saúl Levi Mortera y de Orobio de Castro que ya nombramos. Se abre un capítulo fundamental en este género de la polémica judía cristiana, sobre todo a nivel del pensamiento, que, por ejemplo, en el mundo medieval analizó también el profesor Daniel Lasker. Entonces, si teníamos los estudios del profesor Daniel Lasker acerca del género polémico anticristiano de parte del mundo judío, en el mundo medieval tenemos y una cuestión para nuestros oyentes. Este libro que vamos a recomendar ahora, que entre comillas está en inglés, porque el libro contiene todo el texto que, por supuesto, no vamos a develar el autor, lo dejamos para los oyentes y futuros lectores que develen el autor de este texto anónimo. Podemos develarlo, Jorge, si quieres, lo spoileamos. Estevao Díaz, ¿no? El autor, creo que dije 1581, se redacta en Marruecos. El autor, Estevao Díaz, sufre con su familia el acoso de la Inquisición en 1564 en Lisboa, va a Flandes, luego va a Venecia, pero la redacción del texto es de 1581 al pie de las montañas Atlas, cerca de Marruecos, en la zona de Marruecos, y decía, el texto está completo, el libro en español. Vale decir que incluso quien no lea en inglés puede en este texto acceder a la redacción completa de los diálogos de Marrakech, de este texto polémico anticristiano de parte de este judío sefardí y sus tribulaciones entre Marruecos, Lisboa, Flandes y Venecia. Libro que entonces recomendamos porque es una pequeña joya. Bueno, sin duda es un libro muy particular porque tenemos que recomendarlo. Lo mejor sería que el lector supiera tanto español como inglés para disfrutar de las explicaciones también, pero es este carácter de novedad, ¿no? De novedad editorial descubierta hace muy poco lo que lo hace tan valioso.
Muchas gracias, Pablo, por habernos acercado a este descubrimiento y esperamos que nos sigas descubriendo tesoros ocultos en tu anaquel en próximas entregas. Gracias, querido Jorge.